¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Soliloquio. El día de hoy tengo un invitado de lujo, sin duda, líder del grupo Ritmo Peligroso y host del podcast ¿Cómo está la banda? Piro Pendas. Bienvenido. ¡Hey! Un placer estar aquí. Te recuerdo que siempre es Pendas con acento en la A. Pendas. Nada más para estar claros. Sí, porque la gente que verdaderamente me conoce siempre me dice Piro Pendas. Ah, ok. Y espero que me conozcan. Sí. Digo, yo igual, bueno, no te conozco, pero conozco tu carrera y digo, una disculpa por ese error. No te De hecho, sí. preocupes, hombre. Estoy acostumbrado, pero te lo digo porque sentí la confianza, ¿no? Sí, sí, adelante. Ahora sí que si me equivoco, con toda confianza o cualquier cosa que quieras comentarme, adelante, no hay ningún problema. ¿Y dónde estás tú, Daniel? ¿En qué zona de México? Yo estoy en el Estado de México, en un municipio que se llama Pasco. Ok. Cerca de, no sé, Cuautitlán Izcalli, Sí, Ecatepec. sí, Ok, está como a 1 hora o 40 minutos de Cuautitlán, perdón, más o menos. Sí. ok. Ok, bueno, platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo te la has Bien, viejo. pasado? Pues estamos contentos, estamos echándole muchas ganas. Ahorita viene mi libro, que es un pretexto para seguir adelante. Por otro lado, se han pospuesto, diciembre se pospusieron ya para febrero del año que entra. Hay una cierta preocupación en torno a todo lo que está pasando, una cierta incertidumbre, pero sabes que mi naturaleza es como de seguir jalando la carreta, ¿no? Siempre hay tiempos buenos, tiempos malos y hay que adaptarse. Hace un rato entrevisté para el podcast a Willy Iturri. No sé si sabes quién es. Me suena bastante. Hello. ¿Ya me escuchas? ¿No me Es que escuchas? se me cortó tu imagen por completo. Te me friseaste, ¿no? Ahí estás ya. Ahí Ok. estás, Daniel. Bueno, Bueno, Willy Iturri fue el fundador de una banda, de un trío argentino muy conocido que se llamaba HIT, G-I-T. Y además fue baterista de 3 de los discos más importantes de Charly García, que son Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar. Y yo ya quería entrevistarlo desde hace tiempo y al fin ya, ahorita llegó a Monterrey a una fiesta privada y el jefe de prensa, que es amigo mío, me consiguió entrevistarlo. Entonces lo acabo de entrevistar hace hora y media, porque yo aunque estoy en casa tocando la guitarra y componiendo, también aquí armamos el podcast de cómo está la banda. Entonces vivimos una vida pues completamente dedicada a la creatividad, porque de pronto pues la gente puede creer que no estás haciendo nada porque no estás tocando en vivo, pero estoy completamente dedicado al podcast, a levantar contenido y a tratar de seguir pues llevando la mayor cantidad de información posible sobre la historia del rock and roll latinoamericano y también de cine, de libros, etcétera, ¿no? sí, exacto, exacto. Precisamente es algo que me gusta mucho de tu contenido, que siempre estás compartiendo cosas relacionadas al arte, no solamente al rock, sino que estás constantemente activo publicando este tipo de contenido y me parece bien interesante. Y además de que es una reflexión bien interesante, porque igual creo que en estos tiempos es cuando muchas personas dedicadas principalmente a la música o al arte en general, es donde explotaron también todavía más o estiraron un poco más la liga para seguir creando contenido, ¿no? Totalmente. Fíjate que a mí ya me habían propuesto colegas, incluso amigos periodistas, me habían propuesto a través de los años que tuviéramos un podcast, pero yo entre toda la actividad que tengo en México y el vivir en Miami me complica un poco mi vida, ¿no? Porque ya no es como cuando tenía la banda y vivía en México y todo eso. Ya el vivir en Miami, pues tienes que usar estrategias diferentes, a veces grabar a la distancia y sobre todo entre los viajes y el tiempo que pierdes en los aeropuertos, en el traslado a otras ciudades y todo eso, me dificultaba muchísimo la cuestión de verdaderamente tener un podcast. Entonces yo le decía a estos cuates, les decía, mira, si tú me pones una plataforma donde yo me puedo expresar, yo puedo a lo mejor investigar, ayudar con el contenido, pero yo no puedo comprometerme a tener un podcast contigo si tú no me ayudas en eso. Y el que verdaderamente me construyó esa plataforma fue mi hijo Juan Pablo. Y ni siquiera me la construyó porque considero que somos socios, ¿no? Yo Sí. soy como el talento y él es la verdadera cabeza productora con los cuates que trabajan con él, que crean todo el contenido, toda la tipografía, todo el arte, todo el branding del podcast, ¿no? Entonces, sin Juan Pablo, mi hijo, y sin
el encerrón de la pandemia hubiera sido imposible comenzar con este podcast. Y ahorita que ya estamos empezando a viajar con los shows en vivo y todo eso, créeme que de verdad es cuando empiezas a sentir el compromiso y la cantidad de actividades que hay, ¿no? Por Sí, ejemplo, ahora que regresé, toqué con Rock en tu idioma eléctrico, que es el proyecto que surgió a través de Rock en tu idioma sinfónico. Entonces nos quedamos varios cantantes de los dos volúmenes, pero con una banda eléctrica impresionante donde hay dos bajos, tres guitarras, y los dos bajos son Pinocho de Neón y Sabo Romo, ¿no? Y las guitarras son Bon, Leoncio Lara de Bon, el Mucu de Neón y Arturo Ibarra de Rostros Ocultos, ¿no? Y la Chiquis en la Bataca. Entonces es una masa de música maravillosa con unos arreglos de guitarras y de bajos impresionantes, y tocamos en Aguascalientes para 7,000 personas en el Festival de Calaveras del Día de Muertos, y yo llegué el 4 de noviembre a Miami prácticamente derechito al estudio a entrevistar a Pato Machete, ¿no? sí. Entonces así está de pronto la dinámica, porque ya de por sí soy compositor, cantante, productor y todo, además ya con el podcast la actividad es constante, mi estimado. O Sí, sea, y requiere de mucha disciplina, sobre todo de tratar de perdón, de evitar el desvelón y la fiesta que me gusta tanto, pero ni modo. Man. sí, sí, exactamente es lo que veo. Digo, ¿cómo es que le hace para que le dé tiempo de hacer todo? Porque sí veo que constantemente estás subiendo que entrevistas y de todo, estás compartiendo, estás en todos lados. Entonces digo, wow, o sea, ¿cómo es que le hace para que el tiempo le rinda de Sí, esa manera? Ahorita ¿no? vas a sacar tu libro, me gustaría que me platicaras también un poquito de qué va, qué es lo que vamos a poder encontrar aquí. Mira, el libro es una locura. Literalmente es un lado bien loco, bien oscuro de mi vida, donde comparto momentos sumamente íntimos, y por otro lado comparto cosas un poco más abiertas como mis posturas políticas en lo que se refiere a la letra, siempre en las injusticias y todo eso, que ha sido una parte importante en mi carrera como cantante y compositor de Ritmo Peligroso, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué te puedo decir? Llegó un momento en mi vida en que yo me di cuenta que yo no podía pasarme la vida haciendo letras de canciones, que yo tenía mucho que decir. Y el estar haciendo letras de canciones te limitaba porque te dedicabas como a tratar de elaborar toda una letra para una rola, y luego a lo mejor la canción ni la grababas. Entonces me dediqué como a escribir pensamientos, sentimientos, puntos de vista. Por eso no me gusta decir que es un libro de poesía, y tampoco decir que es un libro de letras de canciones. Es un libro de versos, de rimas, de letras, de poemas en general, de diferentes maneras de expresarte como letrista, ¿no? Y creo que se captura muy bien, porque tiene una gama muy variada, aunque radica en una cierta rebeldía y en una cierta oposición. Por eso se llama Sentido Contrario. Yo creo que ya el título te dice muy claramente por dónde va el asunto, ¿no? sí, Como que yo siempre dije que yo era medio, yo toda mi vida me sentí como un desadaptado, ¿no? Aunque siempre he aparentado ser una persona muy sociable, sí. la verdad que soy una persona sumamente desadaptada. Nunca entendí mucho todo este asunto de la sociedad y de lo que era tener que estudiar una carrera y seguir los pasos de tu papá. Yo vengo de una generación muy difícil, donde de verdad que tuve que tener un poder de convencimiento tremendo para que mis padres verdaderamente me dejaran ser músico, ¿no? Y me dejaran seguir viviendo en la casa con ellos cuando decidí abrirles mi corazón y decirles que yo me iba a dedicar a la música, ¿no? Entonces, viví unas etapas muy difíciles en ese aspecto. Al final del camino, los dos murieron siendo grandes fans de mi carrera, no solo con Ritmo Peligroso, sino también con Los Humanos, una banda que tuve en los 90. Y sobre todo mi papá terminó escuchando durante sus últimos años de vida mi disco de solista, que era el disco que más le gustaba de mi carrera, y lo ponía muchísimo. Entonces yo de pronto le decía a mi esposa y a mis amigos que a lo mejor el motivo por el que yo me fui a Londres a trabajar con Chucho Merchán, el bajista de Eurythmics y de Pretenders, para grabar mi disco de solista, es porque eso tenía que ser la música que iba a acompañar a mi padre en sus últimos años de vida. Porque el enfermero me decía, es que tu papá no quiere oír nada más que tu disco de solista, ¿no? Y eso me daba tanto orgullo, y me daba cuenta que a lo mejor había un trasfondo espiritual a la hora de haber grabado eso. Pero bueno, volviendo al asunto del libro, el libro es yo creo que va a ser muy polémico. Hablo de cosas de las que mucha gente no se ha atrevido a hablar.
hablo de la pedofilia, hablo del adulterio, y tengo letras muy breves de eso, pero letras que dicen mucho. ¿Sí me entiendes? Porque tú Sí, a lo mejor con 4 frases puedes decir una verdad contundente, vaya, o a lo mejor exacto. con 4 palabras, ¿no? Y creo que este libro tiene un poco de eso. La editorial chapaneca que se llama Ala y la directora de proyecto, que casualmente es la pareja de mi ingeniero de audio en vivo, que se llama Nicolás, que es un argentino, que también es el ingeniero de Estudios Cocodrilo, que es el estudio de Panteón Rococó. Su esposa, Rocío Zambianchi, es una chava que lleva muchos años trabajando en la literatura mexicana y ha trabajado con Juan Villoro y con varias gente importante. Y gracias a Dios la sedujo mi proyecto y me ha ayudado muchísimo. Entonces, yo les mandé 90 letras y ellos escogieron como 50, pero más encausadas, un poco más a mi lado rebelde, a mi lado más oscuro, a mi lado punk, a mi lado contestatario, cosa que me gustó, ¿no? Porque dije, pues vamos a armar el libro un poco más encausado a este lado de Piro, a este lado creativo de Piro como letrista. Obviamente no te digo que no tengo un lado romántico, porque obviamente soy un ser humano que cree en el amor, que cree en la amistad, en las relaciones bonitas, ¿no? Sí. Pero este libro no está muy enfocado a eso, más bien es un libro bastante, bastante subversivo, bastante punk y sobre todo tiene bastante contenido que lo escribí durante la pandemia y también a raíz de una cirugía que tuve de un hematoma subdural a principios del 2020. O sea, para mí el 2020 fue un año que me dio una bienvenida muy extraña porque tuve una caída muy fuerte en noviembre de 2019 y me hice unos exámenes cerebrales, scans y todo eso, resonancias magnéticas, y todo salió negativo. Y literalmente a finales de enero, cuando yo quería caminar, yo no podía caminar, las piernas no me respondían. Entonces me resbalaba y caminaba de una manera muy extraña y me preocupaba, pero a la vez me reía de mí mismo. Y cuando vine a ver, pues estaba ya en una cirugía con 2 hematomas subdurales el 26 de enero de 2020. Luego a finales de este mes fue cuando golpearon a Sabo Romo, que es una persona muy cercana como amigo y a mi carrera como músico profesional. Y luego vino la pandemia, entonces dije, puta, welcome to the real world, ¿no? Bienvenidos al pinche mundo de adeveras, esa es tu realidad, cabrón, ¿no? Y la verdad que lo que le hicieron a Sabo, esa manera como este cabrón le dio un batazo de espalda y de milagro no lo mató, también me dolió muchísimo y eso fue a los pocos días que estaba yo recién operado, ¿no? Entonces se me juntaron ambas cosas y fue un tremendo dolor, me recuperé muy bien, es el segundo hematoma que me daba porque también tuve otra caída en el 2010 donde me pasó lo mismo, pero esta recuperación postoperatoria fue increíble y tengo también un poema de esto que se llama Drenando el pasado. Entonces, mi libro captura todos estos sentimientos de muchos años atrás y de varios meses recientes, ¿no? Es un libro que son 53 poemas, 53 letras, es interactivo, hay algunas cosas que están en la nube, algunos videos que te llevan a la página de Ritmo Peligroso en YouTube. Y también una pérdida muy fuerte este año fue la muerte de mi personal manager por más de 10 años, Lalo Vázquez, que era como un hermano para mí, no era un empleado, es de esa gente con la que empecé a trabajar y me di cuenta que lo empecé a convertir como en un miembro de mi familia. Vaya, murió de un paro cardíaco fulminante de 52 años, mucho más joven que yo. Y fue ese 26 de junio que nos enteramos de su muerte. Fue un día muy doloroso para nosotros y termina con un poema para él, que además es muy simbólico porque dice In Memoriam, Lalo Vázquez, su fecha de nacimiento, su fecha de fallecimiento, y con, con tu cámara lees el código, el QRQ, lo lees y te lleva a un lugar para que lo puedas ver como si el poema de Lalo no estuviera en el libro, sino estuviera en algún lugar en la nube, en algún lugar más allá en el espacio, en el mundo tan extraño digital que vivimos, que no necesariamente tiene que ser terrenal, ¿no? Sí. Entonces fue una cosa simbólica para cerrar el libro de sentido contrario. Honrar de esta manera a nuestro querido Gerardo Vázquez Rivas, mejor conocido como Lalo Vázquez. Sí, bueno, primero que nada, pues
digo, para todos, sin duda fue un año muy complicado el año pasado. Creo que todos tuvimos momentos muy complicados y me alegra mucho saber que ya estás mejor, Piro, y lamento mucho la pérdida de Lalo Vázquez. Sí, Y no, no, yo no me quejo, te lo digo de verdad, mi estimado Navarro, no me quejo, le doy gracias al invisible y al creador por la salud que me ha dado. Soy una gente muy deportista, también me he cuidado mucho, me gusta mucho la fiesta, la gente que me conoce lo sabe, pero soy un atleta que trato de hacer ejercicio entre 5 y 6 días a la semana para mantenerme, porque si mi ejemplo es Mick Jagger, pues tengo que tratar de estar entero, ¿no? Y ha sido mi ejemplo desde hace más de 30 años, admiro mucho al Jagger, su condición física en vivo y todo eso, pero sí fue un año muy difícil y para mí también fue, la muerte de Lalo fue tremenda, ¿no? Y pues sí, sí, ¿qué te puedo decir? Han sido años muy extraños, pero sí, especialmente el comienzo del 2020 fue muy fuerte y este 2021 que creíamos que las cosas iban a cambiar también ha sido muy complicado, pero también ha traído cosas muy buenas y muy positivas, ¿no? sí, exactamente, sin duda. Todo ha ido en constante cambio y todo, ha habido momentos buenos, momentos malos, pero lo importante, como dices tú, es siempre mostrar la mejor actitud y precisamente me da mucha curiosidad lo que mencionas que, que te daba risa también un poco la situación que estabas viviendo y creo que es una buena manera también, una buena filosofía de vida, el a pesar de todo, pues siempre mostrar como reírse, ¿no? El estar Es que siempre alegre. Es que yo creo que si no tienes la capacidad de reírte de ti mismo, estás bien jodido. Si te tomas muy en serio, puta, vas a sufrir un chingo en Exacto. la vida. Y yo aprendí hace muchos años de la importancia de la humildad, ojo, y de la cuestión de reírte de ti mismo. Y entonces no es que es que mi situación era tan chistosa, hijo, porque yo quería dar un paso y daba como un pasito del pie arrastrado, pero una vez que empezaba no me podía frenar. Y entonces empezaba así como a dar estos pasos arrastrados y de pronto hasta que veía un objeto me agarraba y ya me podía frenar. No tenía control de mis extremidades. Una cosa completamente fuera de orden, fuera de lo normal ante mi vida diaria, ¿no? No tener el control de tus extremidades, cabrón, de querer caminar. Entonces yo dije, no, pues yo tengo algo bien serio y bien cabrón. Y lo relacioné con esa caída de que a lo mejor las resonancias magnéticas y los escaneos no estuvieron muy precisos. Y gracias a Dios encontré una neuróloga que me salvó la vida, ¿no? Ella me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar 2 estudios mañana sin tanto protocolo, sin tanto papeleo, que te vean mañana mismo. Me mandó 2 scans, uno de cerebro y otro de cervicales, y cuando me hicieron el del cerebro, el de las cervicales ya no fue necesario porque el enfermero me dijo, ¿sabes qué? Vete para el hospital de emergencia. Y yo dije, ah, cabrón, yo ya sabía que tenía algo. Wow. Sí, Pero sí, sí, como mencionas, sin duda el hecho de que te puedas reír de tus propias situaciones o de tus propios males, yo creo que le da un plus a tu vida e incluso te ayuda a vivir, pues digamos que inclusive hasta disfrutar esos momentos o aprender de mejor manera esos momentos. Entonces, sin duda de todo se lleva uno un aprendizaje. Y fíjate que algo que me gusta mucho de tu programa, cómo está la banda, es esa conexión que tú haces con tus invitados. Digo, has entrevistado a grandes figuras del rock en México como lo son los miembros de Molotov, has entrevistado a los miembros de Víctimas del Doctor Cerebro, y más que una entrevista es una plática como amigos, con amigos, yo así lo claro. noto. Sí, Entonces es es lo que me gusta. sí, totalmente. Es que yo desde un principio lo dije, yo no soy periodista, yo soy músico. Y Sí, yo tengo ganas de platicar con colegas. A muchos no los conozco, por ejemplo, a Willy Turri, que lo entrevisté hoy. A Willy yo no lo veía desde 1989 en el Chateau Rock en Córdoba, Argentina, que Ritmo Peligroso fue invitado a tocar. Creo que fuimos la primera banda mexicana que fue a tocar a Argentina en un evento de esa magnitud. Y yo no lo veía él desde aquel entonces, ¿no? Entonces, pues no es igual que entrevistar a Sabo Romo o al Abulón de las Víctimas, o incluso a Miki Huidobro, que lo conozco desde que era un chavo, cuando estaba con la Candelaria. sí. Hay muchos músicos mexicanos que aunque no somos amigos, nos hemos visto en diferentes situaciones y tenemos una cierta relación, vaya. Pero también hay muchos músicos de otras generaciones que no conozco, músicos argentinos o españoles con los que tampoco he compartido mucho, pero al final del camino tenemos en común el amor por la música, la carrera como músicos, la carrera de la composición, de meternos a un estudio a grabar, de hacer discos y de componer y todo eso, que nos vuelve más o menos seres humanos similares, ¿no?
Exacto. Sí, aparte es lo que los conecta o los hace como más, hace que estén en un mismo contexto y eso genera, yo creo que ese vínculo al momento de conversar, ¿no? Así es, definitivamente eso es una parte importante del podcast y de la conexión que tenemos con tantos colegas, ¿no? Sí, exactamente. Y digo, me gustaría también saber algo, digo, no sé si me lo puedas contestar. ¿Tienes un top 5 de bandas mexicanas? ¿Nuevas o de toda la historia? De toda la historia, o sea, que digas, estas 5 bandas, por alguna otra razón, son como mis 5 referentes. El Ritual, Ok. Peace Love, Molotov, Molotov. Panteón Rococó y esa quinta, déjame pensar bien. Sí, mano, es que Sí, entre ya tantos proyectos musicales y los que han ido surgiendo también, ¿no? y Ruido Está Blanco, Ruido Blanco, la primera banda de Blanco. Sau. Ok, ok, está interesante la Una banda, lista, ¿eh? una banda bien interesante que eran una maravilla con Oscar Sarkis y Delia. Creo que nada más grabaron algunos demos. Pero bueno, hay muchas que me gustan. A mí me gusta mucho el Tri, aunque mucha gente lo critica. Yo quiero mucho a Lori, le respeto mucho su carrera. Me gusta mucho el Circo de la Maldita Vecindad. Me gusta mucho Chacmol, tiene unos discos increíbles. En fin, pero si tengo que escoger 5 y te las escogí impulsivamente, porque son de esas preguntas que se pone uno a pensar, Sí, pero definitivamente Peace and Love y El Ritual de la época de Avándaro son dos bandas que admiro muchísimo, ¿no? sí, 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 sin duda. Y fíjate que mencionaste una banda que para mí, digo, marcó gran parte de mi adolescencia, que es Molotov. Molotov para mí es un De acuerdo. gran referente por la manera en la que decidieron como hacer esto que se estaba generando, pero deciden hacer todo como más explícito y decirlo directamente sin tanta vuelta. Entonces es Claro, lo que a mí me hace una muy etapa interesante. donde la represión ya no existía, porque durante muchos años vivimos con una represión en lo que era la libertad de expresión, que olvídate, ¿me entiendes? No podíamos expresarnos. Y una banda como Molotov en los años 70 no podría haber existido porque hubieran terminado en los separos o Sí, presos, sí, ¿entiendes? definitivamente. Hubieran desaparecido. Pero es que también la música es producto de una evolución social y política, ¿no? Entonces todo sucede en el momento correcto. Eso es lo que Exacto. yo pienso, ¿no? Y siempre los contestatarios y los rebeldes nos expresamos en ciertos momentos de nuestra vida donde hay un cierto sentido por el tipo de gobierno y por el lugar donde se encuentra la sociedad en ese momento, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, es una evolución constante y digo, la sociedad va cambiando y como mencionas, por ejemplo, es algo bien interesante que discos que en su momento pegaron mucho en, no sé, en los 2000 o en los 80, hoy en día no hubieran hecho ruido en absoluto. O sea, salen justo en el momento que debieron de haber salido. O sea, las cosas hubieran sido muy diferentes de haber salido en otra época. Claro, digo, hay música temporal, ¿no? Hay Sí, música que para mí cuando encuentras un estilo, cuando encuentras un nicho para expresarte, fuera lo mejor de las condiciones de grabación, el estilo musical puede ser atemporal, ¿no? sí, Y hay muchas bandas que encontraron un sonido que grabaron hace 40 años y podrías pensar que grabaron hace 40 días, ¿no? exacto. Sí, sí, definitivamente. Ahí es un cambio. Y fíjate que algo que también me gustaría saber es, ¿tú qué opinas sobre, digo, es algo que viene sucediendo, pero ¿tú eres más de escuchar sencillos o prefieres que salgan los álbumes completos? Eh, las dos, las dos. Eh, me gusta la onda de escuchar 2 o 3 sencillos y luego oír el disco, y sobre todo ahora con eso que está de moda de que lanzan 4 o 5 sencillos y luego el disco, pues me adapté, ¿no? Pero Sí, mi verdadera cultura musical y mi escuela viene de oír discos completos, porque yo vengo de la cultura del vinilo, del sí, long play de 33 revoluciones y de sentarme y oírlo de principio a fin y de ponerme a ver quiénes eran los músicos, los compositores, el productor, en qué estudios se había grabado. Pero digo, uno va cambiando, uno va evolucionando y toda la revolución digital
o te adaptas o te jodes, ¿me entiendes? Entonces Sí, yo en ese aspecto no tengo bronca. Igual creo, con todo este asunto de las diferentes plataformas de música, creo en tener playlists, sobre todo cuando haces ejercicio o cuando estás haciendo alguna actividad, como también creo en sentarte y oír el disco entero, ¿no? sí. Entonces, no estoy casado con ninguna modalidad. Yo tengo todavía mi tornamesa y cuando se me da la gana me pongo a oír vinilos, a veces pongo CDs y a veces estoy en el teléfono en Spotify, que es la plataforma que más uso. Sí, sí, digo, te pregunto esto porque, por ejemplo, yo soy mucho de escuchar álbumes. Yo sale una canción o algún sencillo y si sé que va a pertenecer a algún álbum, me espero hasta que salga el álbum completo y prefiero escucharlo de principio a final. Digo, en particular así fue como crecí, porque igual en tu casa había muchos álbumes completos y comenzamos comenzaba a escucharlos desde muy niño y me fui creando esa idea de que Claro, tenía que escuchar los álbumes. Entonces, por eso se me hace muy curioso preguntarte esto, porque digo, tú que me imagino que todos los días debe haber música en tu vida, me imagino. O sea, yo creo que no hay un totalmente. solo día que no No, y escuches más con música. el podcast ahora que estoy descubriendo tantas bandas jóvenes. El podcast me ha ayudado muchísimo a darme cuenta del movimiento underground que hay en México de artistas tan creativos, de Sí. buenos compositores, de buenos cantantes, de buenas bandas. Estoy sorprendido, ¿me entiendes? Cada semana saludo bandas nacionales de diferentes lugares de la República que me sorprenden. No, yo soy melómano, igual que tú, ¿me entiendes? Me gusta, hay músicos que les gusta componer y que escuchan poca música. Yo compongo, trabajo y con mi guitarra muchísimo. Ahora que voy a presentar mi libro en México, que voy a tocar acústico, estoy retomando la condición para poder tocar unas buenas rolas acústicas y que estén al nivel de lo que yo quiero hacer. El otro día estuve ensayando 4 horas, llevaba años de ensayar. Pero sí, definitivamente para mí la cuestión de estar enriqueciendo tu vida con música es una parte vital de mi diario vivir, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y además de que ameniza cualquier momento, como mencionas, el tener música para todo momento, para hacer ejercicio, para cocinar, para ir al trabajo, o sea, es súper fundamental para cualquier ocasión. Y oye, fíjate que otra cosa que me gustaría saber es, ¿llegaste a ver el documental de Netflix Rompan Todo? Sí, sí lo vi, por supuesto. ¿Y cuál fue tu opinión al respecto? ¿Qué te Bien, pareció? a mí me gustó, me pareció bueno, me parece que omiten cosas muy importantes del rock mexicano. Yo conozco a Gustavo Santaolalla desde que llegó a Los Ángeles, porque me lo presentó Tito Larriba, que tenía una banda que se llamaba The Plugs, que hicieron una versión punk de La Bamba. Luego tuvo Cruzados, que con esa banda le abrió toda la gira In Excess de Kick. Y luego tuvo Tito Larriba y Tarántula, es un músico muy prolífero del Paso, Texas. Y él me presentó a Santolaya y siempre me pareció un tipo vanguardista, inteligente. En aquel momento tenía una banda que se llamaba Wet Picnic, que a mí me sorprendió. A mí no me extraña todo lo que ha logrado Gustavo a lo largo de su carrera, porque verdaderamente es un tipo muy talentoso, muy creativo, muy trabajador y pues, se cose aparte, ¿no? No era un tipo hecho dentro de un molde. Y es muy respetuoso todo lo que hizo con La Maldita, con Julieta Venegas, con Café Tacuba, con Molotov, con tantas bandas importantes en el movimiento del rock mexicano, sobre todo de la década de los 90. Pero yo creo que se omitieron muchas cosas del rock mexicano que no me importan. Yo hace muchos años que dejé el ego trip atrás, así que me vale madre. Si la gente no le da el lugar a Dangerous Rhythm y al ritmo peligroso que se merece, pues la historia se la dará y si no se la dan, a mí no me importa. Yo sé lo que nosotros aportamos. Aprendí mucho de rock chileno y aprendí mucho de rock colombiano que no sabía. Entonces, en general, a mí me pareció que Rompan Todo fue una producción bastante decente y bastante importante y volvió a poner de moda el rock latinoamericano entre la comunidad hispana. Sí, exactamente. Y precisamente eso que mencionas se me hace bien interesante porque mucha gente dice y asegura, digo, gente que no escucha mucho este género o incluso gente que le gusta mucho el rock, dice que el rock está muerto actualmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees Eh, que... no, pues eso es una pendejada, cabrón. Eso es como decir que el jazz está muerto, que el blues está muerto, que la música ranchera está muerta. Es una reverenda pendejada, ¿me entiendes? O sea, Sí, tú no puedes matar de la noche a la mañana
una cultura de 60 años de rock and roll, por favor. Y estamos hablando de México. Ahora imagínate tú en Estados Unidos, ¿no? Desde Alice Cooper y Frank Zappa hasta Pearl Jam y Soundgarden y los Red Hot Chili Peppers y Nirvana y el movimiento grunge y Alice in Chains y lo que está pasando hoy en día con bandas más jóvenes, Inglaterra, los Beatles, los Rolling Stones, King Crimson, Yes, el rock progresivo, Pink Floyd, el movimiento punk de los Ramones, de los Sex Pistols, de The Clash, de Patti Smith, Blondie. ¿Tú te crees que tú puedes matar eso de la noche a la mañana? Eso es parte de la cultura de los seres humanos. El rock and roll es una música que va a estar vigente siempre. De que no esté tan de moda porque el pinche reggaetón y el rap vino a sonar bien cabrón, es otra historia. Pero el rock and roll ahí está y es imposible que muera, como no va a morir el blues, como no va a morir el jazz, como no va a morir el funk, como no va a morir la música ranchera, la música norteña, la música regional mexicana. Son parte de las culturas a nivel mundial. Sí. ¿No? Entonces yo voy en contra de eso. Es más, me caga hablar de ese tema porque el rock and roll está tan vigente como hace 20 años, como hace 5 años, como hace 3 meses. Lo que pasa es que tiene momentos, ¿no? En que está más arriba o abajo, pero ahí está, siempre ahí está. Sí, exactamente. Y digo, noto que sí te molesta hablar de este tipo de cosas. Y digo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hay géneros que de momento están de moda, o no de moda, sino que tienen más alcance o llegan o se popularizan de momento, pero siempre están, como dicen la historia. O sea, hay una larga lista de bandas y un antecedente muy grande de todo lo que el rock ha aportado a nivel mundial. Y sigue aportando, sigue abriendo bandas jóvenes, pero como dices, pues hay industrias que en su momento acaparan el mercado, como en este caso, pues ahorita el reggaetón, el rap es lo que están sonando, Ahora, pero y ojo, yo tengo un gran respeto por el rap. O sea, no sí, lo veo para nada de una manera despreciable. El rap se fusiona con el rock, el rap se fusiona con la música tradicional cubana, como en el caso de los orishas. El rap se fusiona con el jazz, como Kendrick Lamar, y se empiezan a armar cosas muy interesantes, ¿no? Inclusive a mí me gusta rapear y yo he rapeado con el Dr. Shenka en algunas canciones de Ritmo Peligroso, que él ha venido a colaborar con nosotros. Y hay gente en México que rapea con un estilo único y es verdaderamente una forma muy artística de expresarse y rítmicamente se puede volver bien interesante, ¿no? sí, sí, sin duda, sin duda. Inclusive últimamente también ya están surgiendo muchos subgéneros derivados de la combinación de otros géneros, ¿no? De Así momento, por es ejemplo, que la Molotov fusión, hace rap también, ¿no? De sí, momento. desde un principio Molotov hacía rap, Sí, ¿no? Yo creo que la fusión, yo siempre digo que la fusión viene a refrescar la música, porque cuando 2 o 3 o 4 géneros se juntan, la música renace, se refresca. sí, sí, exactamente. Oye, y digo, ya el tiempo se nos está yendo. Me gustaría saber, para cerrar, esta es la pregunta con la que siempre inicio, pero me gustaría saber en ti, digo, quería iniciar con esto, pero cerramos con esto. ¿Cómo iniciaste en la música? O sea, digo, ¿cuál fue ese momento en donde tú dices, me quiero dedicar a la música? ¿Qué sucedió? Bueno, yo empecé a tocar joven y estudié un poquito de armonía bien chavito, como a los 14, 15 años, porque yo soy derecho para todo, pero zurdo para la guitarra, para el bajo, para todo eso. Y como McCartney era zurdo, yo me identificaba mucho con Paul McCartney. Pero lo que verdaderamente me llevó a tomar la decisión de dejar la carrera y dedicarme a la música fue el movimiento punk y sobre todo el movimiento británico. O sea, me gustaban mucho los Ramones, me Sí, gustaba mucho Richard Hell. Yo era un tremendo fan de Patti Smith, de Iggy Pop, de los precursores, ¿no? Pero cuando estalla The Clash y los Sex Pistols fue cuando yo dije, yo voy a formar una banda de punk en México. Y fue cuando decidí dedicarme a cantar. Yo nunca había cantado muchísimo en mi casa porque me sabía de memoria canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, y rolas más complejas como de King Crimson o de Emerson Lake and Palmer o de Jethro Tull o de Yes. Genesis con Peter Gabriel, me encantaba cantarlo cuando tenía como 17, 18 años. David Bowie, ni se diga, ¿no? Pero ya cuando me dediqué a ser cantante y a pararme en un escenario y empezar a hacer mis letras y a componer, porque ya tenía yo mis años tocando el bajo y la guitarra, entonces tenía cierto fundamento, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? El punk está hecho por... Yo tenía 20 años cuando formamos el Dangerous Rhythm, entonces
Estábamos en el mero momento de poder hacer una buena banda punk por la edad, por el momento, por todo el bagaje musical que teníamos, que aunque muchos punks lo negaron y se cagaron en todo el pasado rock and rollero, yo como Piro de Dangerous Rhythm nunca lo negué. Yo siempre dije que yo era producto de toda esa música, pero en un renacimiento diferente, porque el punk, vuelvo a lo mismo, vino a refrescar mucho el rock and roll y ya no eran estos músicos tan complejos, tan virtuosos, sino era nada más una cuestión de actitud y una cierta simpleza que con los años empezó obviamente a complicar y a volver más interesante, ¿no? Pero al Sí. principio todo era cuestión de actitud y la actitud y las ganas, pues la neta nos sobraban, ¿no? Sí, sí, digo, y precisamente como mencionas, o sea, me imagino que ya sentías, o sea, te sentías cuando escuchabas a estas bandas británicas, te sentías que ya estabas tú ahí casi, tú también tocando, ¿no? Y todo, entonces ya es una cuestión Y que llevabas ya, si ya, puedes, si puedes, si puedes, trata de ver el documental de Dangerous Rhythm que se llama Aquí no pasaba nada de Pilar Ortega. sí. Debe de estar por ahí en algún lugar. Todavía creo que no está en YouTube, pero trata de verlo porque hay maneras de verlo, de buscarle. Y es la historia de Dangerous Rhythm y de cómo llegó un poco el punk a México, a la República Mexicana, sobre todo a la Ok. Ciudad de México. Sí, lo voy a buscar y sin duda lo voy a ver porque yo soy, como te digo, soy súper fanático del metal y el rock, son dos géneros que escucho. Déjame ver si encuentro un link y te lo comparto. Te lo mando Sí, ahí por favor. hemos estado comunicando. Pues un placer, mi estimado. ¿Y por qué se llama Sololoquio? Bueno, resulta que, bueno, como te comentaba, yo entrevisto a artistas de todo tipo de industrias y la idea es resaltar esa parte o ese amor y esa pasión por lo que haces. Y siento que precisamente, por ejemplo, tú me transmites de inmediatamente con todo lo que me cuentas, ese amor por lo que haces, por el podcast, por el contar las historias del rock en México por cómo entrevistas a tus amigos del rock o a las personas que todavía no conoces, pero que forman parte o han puesto un granito de arena en esa historia y la música que haces. Entonces, ese es el concepto del proyecto y la línea conductora es, el mundo no necesita personas exitosas, necesita personas que amen lo que hacen. Bien, Entonces, buenísimo, sí, buenísimo. entonces, bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, un verdadero placer, en verdad. Un placer. No, Eh, gracias a ti por invitarme, hermano. Y gracias a ti por invitarme y pues seguimos en contacto. Ojalá y puedas ir a la presentación de mi libro el 11 de diciembre en el Foro del Tejedor a las 8 de la noche. Ok, espero poder estar ahí. Si me da la oportunidad, me voy a lanzar. Y si no, de todas maneras, voy a leer el libro, voy a hacer todo lo posible por leerlo, porque sin duda yo creo que es una gran obra literaria. Te Entonces, lo vas a echar en media hora, no más. ¿Eh? ok, perfecto. Además, es un producto muy bonito, con un arte muy bonito. O sea, en sí es un producto muy bien logrado. Estamos muy contentos con el resultado final. Pero bueno, luego te mando mi email para que me escribas por email y tengamos una comunicación más directa. Y déjame ver si encuentro un link para que veas el documental de Dangerous Rhythm, ¿ok? Un placer, Claro que mijo. sí. No, muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Esto fue Soliloquio.